Estamos aquí nuevamente reunidos para seguir con nuestra serie del Sermón del Monte. Es Mateo 5, 6 y 7. Pero nos detuvimos en el Padre Nuestro, que es Mateo 6, 9 al 15, me parece. Pero lo interesante es que la estructura que decidió dar Mateo es el escritor del Evangelio y del Sermón del Monte, aunque el Sermón del Monte es propio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Mateo organizó y también el sermón estaba organizado de tal manera de que tiene una estructura muy interesante. Estamos en el centro del centro del centro del Sermón del Monte. Y su estructura es en bloques de 3, da muchos ejemplos de 3. Hay 3 peticiones del Padre Nuestro arriba y 3 peticiones abajo. Hay un diseño mismo de la Escritura. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué queremos ver cómo está estructurada la Escritura? Bueno, eso nos ayuda a ser fieles a la voz, al tono de voz de la Escritura misma. El énfasis está dado en la estructura propia del texto. Y esto por eso es que hacemos caso cuando estudiamos, tratamos de ver, un dato nada más, un paréntesis. ¿Saben que todo el libro de Ruth está así? Y en el medio del libro de Ruth, así son los hebreos, escribían las cosas de maneras muy estructuradas, ordenadas. Y en el medio del libro de Ruth está la clave del libro, que ahí se las dejo hasta ahí nada más, pero está muy interesante cómo la Biblia está diseñada y ese es el énfasis del libro y podemos tener esa certeza de que lo que estamos estudiando es lo que sí se enfatiza y no como otras veces hemos escuchado a personas que enfatizan cosas que finalmente son más la opinión de la persona que lo que el texto dice. Entonces tratamos de ser lo más fieles al texto, luchamos por eso, en las evaluaciones que tenemos buscamos eso. Y la autoridad que Dios nos ha dado no son las personas que están aquí enfrente, sino su palabra, que es la autoridad última para cada uno de los que estamos aquí. Entonces, vamos a iniciar, ya oramos, ya estamos listos, ya el viento se paró, entonces eso quiere decir que ya estamos listos para iniciar con la predicación de la palabra de Dios. Echa a andar conmigo tu imaginación el día de hoy. Imagínate que Dios nos concede ir por un día a su reino celestial. Un solo día, el 1 de mayo, vamos a ir al reino celestial. Y llega ese día, esperado todos, pues ¿cómo va a ser este día donde estemos en el reino celestial? ¿Cómo será? Allí, en ese reino, que es perfecto, la voluntad de Dios se hace perfectamente. Dios es conocido por las personas que habitan en ese reino de manera perfecta, completa. No hay confusión de cómo es Dios o cómo obra Dios. Allí las personas disfrutan de una cercanía con Dios, de una intimidad. Se deleitan en Dios de manera perfecta. Las personas en ese lugar, al conocer bien a Dios, son personas que por tanto imitan a Dios en su manera de llevarse unos con otros, en su manera de trabajar, en su manera de gobernar, en su manera de hacer las cosas. Esas personas conocen bien a Dios e imitan a Dios en su paciencia. Son pacientes unos con otros, no lentos, porque eso no es ser pacientes, sino amorosos, un amor paciente, amables. Hay gentileza en ese lugar. El aroma incluso es otro. Es un lugar lleno de gracia, lleno de amor, lleno de sabiduría. Donde las personas buscan el bien, no de ellos primero, sino el bien de los demás. Están atentos a las necesidades de los otros y casi pueden descansar de tal manera que no se tienen que preocupar de sus propias cosas porque saben que otros los van a hacer, pero ellos están a cargo de servir a otros de tal manera que es algo que tú y yo estamos ahí y nos quedamos con la boca hasta el suelo. Porque
Estamos sorprendidos de cómo es un día en el reino celestial. Ahora, ese día termina y nosotros tenemos que regresar a la tierra. Y despiertas, ¿verdad? En la realidad y es como dices tú, wow. Pero sabes, la experiencia que tuviste fue tan impactante que en ti crece un deseo fuerte, un deseo irresistible, porque eso se haga realidad en tu vida. Tú quedaste marcado, tú quedaste impactado, que tú dices, yo quisiera que esto suceda aquí. Y de hecho esa fue la razón por la que tú fuiste a ese viaje un día a la ciudad celestial. Para que regresaras impresionado y con una renovación o una convicción renovada de decir, Señor, yo quiero eso en mí. Señor, hazlo en mí primero. Ya dejaste de decir, bueno, hazlo en sutanito o en fulanito, ya al menos ya dices, hazlo en mí primero. Y uso esta ilustración, porque esta es una mera ilustración, para hacernos reflexionar en la realidad de que hoy, en el Padre Nuestro, el día de hoy, tú y yo tenemos la oportunidad de echar una mirada a este Padre Nuestro que tiene como propósito en nosotros renovar nuestra perspectiva acerca de cómo acercarnos a Dios, acerca de cómo tener intimidad con Dios. La oración esencialmente es eso, es buscar el rostro de Dios, es dirigirme a Él para hablarle, para ser escuchado por Dios. Y ese es el propósito del día de hoy. Podemos decir la primera petición. Dice ahí en Mateo 6:9, está en la diapositiva, Padre nuestro. Uy, nada más. Como que no, están todavía pensando en ese día, ¿verdad? ¿Cómo será ese día? Leemos juntos, Padre nuestro. Tú has de decir, ¿y dónde dice? ¿O cómo? Pues es algo que ya hemos escuchado muchas veces. Quizá tú de niña o niño lo decías muchas veces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que quiero es, el día de hoy, vamos a detenernos sobre petición por petición para ver lo que significan estas peticiones en lo más profundo. Pero no perdernos en mucha teología. Lo quiero hacer lo más sencillo, lo más simple para que lo podamos entender, porque así es la Biblia. Realmente simple, pero sí es profunda a la vez. Esta pequeña oración encierra una idea que la he escrito, la he resumido en esta frase que yo una y otra vez he tratado de resumir el sermón en una frase. ¿Para qué? Para que nosotros podamos poco a poco, esto es lo que quiero recordar, ¿verdad? ¿De qué? Para que cuando Rebe le pregunte el jueves a X o a tal persona, ¿qué vimos el domingo? Y tú puedes decir, porque Dios es tal, tú debes tal. Al menos que te acuerdes de eso, ya vamos avanzando en tratar de que el sermón traiga un impacto durante la semana. Entonces la frase que resume el sermón hoy es, porque el yo soy es tu Padre Celestial. Tú debes orar con plena confianza. Porque el yo soy es tu Padre Celestial, tú debes orar a Él con plena confianza. No es tan difícil de recordar, ¿verdad? La traté de hacerlo más reducida para que podamos recordarlo. Entonces, y el sermón se dividirá en 3 puntos principales, y ahí está la división de la oración. ¿Por qué? Porque lo vemos en la oración misma. Primero vamos a ver Padre Nuestro. Después, que estás en los cielos. Y después, muy bien, algunos sí están siguiéndonos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Son 3 puntos. ¿Qué significa cada una de estas secciones de la primera petición? En primer lugar, vamos a ver que el Padre Nuestro tiene que ver con orar confiando en su amor, recordando tu identidad como hijo. Orar confiando
en su amor, recordando tu identidad como hijo. ¿Y por qué su amor? ¿Por qué identidad? Porque esa idea de que Jesús les diga a sus discípulos, ustedes van a orar de esta manera. Ustedes cuando oren, oren así. Y lo sorprendente que llama nuestra atención es que, ¿cómo es que nos dirigimos a Dios, al Dios creador de todas las cosas? Como Padre. Pero no dices, Padre, que estás en los cielos. Es Padre nuestro, que estás en los cielos. O sea que es una invitación a orar con confianza en que Él nos ama como un Padre. Y un Padre que sí sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Un Padre que sí sabe cuidar a sus hijos. Un Padre que realmente ama de manera perfecta a sus hijos. Entonces Jesús está compartiendo su oración como maestro a sus discípulos. Hay que entender que en ese tiempo, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos, Él es un rabí, Él es un maestro, él explica la ley, explica las escrituras. Y como maestro tiene sus discípulos, o sea, sus seguidores. Y lo que hacían los rabís en ese entonces era que hacían sus oraciones, estructuraban su manera de orar y la escribían y luego ellos se las compartían a sus discípulos. Es lo que Jesús está haciendo. De hecho, por eso vemos a los discípulos diciéndole, maestro, rabí, enséñanos a orar, en Lucas. Esa es la idea aquí. Entonces Jesús está compartiendo lo que es su oración, su propia oración. Es una oración suya que Jesús, ahora nosotros como discípulos de Jesús, como personas que hemos sido impactadas por el Evangelio para decir, yo sigo a Jesús, también Dios en Jesús nos da este modelo de oración. Y lo que debe llamar nuestra atención es a esto, cómo nos invita a dirigirnos a Él como Padre. Y habíamos dicho que la oración tiene que ver más que hacerle saber a Dios las cosas, porque eso será lo natural para nosotros. Voy a hacerle saber a Dios algo. El punto de la oración es alinear nuestro corazón con el de Dios, con su voluntad. En eso consiste la oración. Más que el que yo logre X o Y, o el que Dios sepa X o Y. Él ya lo sabe. Entonces, ¿por qué oramos? Porque nosotros necesitamos alinear nuestro corazón con el suyo. Dijimos que en esta oración dijimos cómo es que un hijo mayormente tiene el problema de que duda del amor del Padre. El problema no es el amor del Padre, el problema es la duda que hay en el corazón del hijo. Hacíamos la ilustración de un hijo adoptado, ¿verdad? Que robaba comida por las noches. Porque este hijo adoptado dudaba del amor del padre, pero el padre había hecho todo para hacerle ver y dejarle ver que realmente lo amaba. Y es recordar esto, nuestro problema es que dudamos del amor del Padre, no es que el Padre dude de su amor. Él ni un instante dudará del amor que tiene con sus hijos. Entonces tú y como yo te preguntarás, ¿pero por qué entonces no veo su amor de manera tan clara? No veo que Dios responda a mis oraciones. Bueno, realmente Dios es un Dios que nos ama y como Padre a sus hijos, Él sabe cuándo responder. Él es sabio, Él es un Dios sabio, Él es un Dios que no solamente nos ama, sino es perfecto en su sabiduría y Él sabe cuándo necesitamos, cuándo no lo necesitamos. Es como nuestros hijos, ¿no? Que nos piden cosas y decimos, sí, qué bueno, yo quisiera dártelo, pero yo sé que ahora mismo tú no lo necesitas. Yo sé que esto más te va a dañar que te va a hacer de beneficio. Entonces, dudamos, es alinear nuestro corazón con el del Señor. Imagina por un momento también que tú eres hijo del gran duque Enrique. ¿Y alguien dice, quién es ese? Bueno, él es el actual jefe de Estado de Luxemburgo. El gran duque Enrique. Así se llama, Enrique. Sencillo, ¿verdad? Y él es el duque el jefe de Estado de Luxemburgo, y es que Luxemburgo es el país con mejor Producto Interno Bruto per cápita actualmente. ¿Qué quiere decir? Que
por las personas que habitan la producción o lo que produce el país, pues el índice o la riqueza es mucha, ¿verdad? Entonces eres hijo de ese Enrique, el duque, y es que ser hijo de alguien que tiene en sus manos un alcance, un poder, cambia mucho en la relación que puede haber como hijo a padre y la solicitud que tú puedas hacerle a él. El asunto aquí y la ilustración tiene que ver con que no nada más hay dos caras de la moneda. Una, nosotros somos hijos. Y Dios no duda de su amor a sus hijos. Nosotros muchas veces dudamos de el amor del Padre. Pero también Él es nuestro Padre. Y eso cambia mucho la manera que nos acercamos a Él, porque Dios realmente, el quién es Dios, el a quién nos acercamos, también debe de afectar mucho el cómo nos acercamos y la confianza que tenemos para acercarnos a Él. El alcance de esta realidad debe afectar la manera en que vivimos, en la manera que buscamos a nuestro Padre. Entonces, vamos a ver que Padre nuestro habla de esa confianza, en primer lugar. Él quiere que vengamos a Él con confianza, de que Él es nuestro Padre, Él ha decidido hacernos sus hijos, y su amor por nosotros no cambia. Pero ahora, es importante aquí aclarar que Dios no es Padre de todos. No estamos predicando universalismo, porque la Biblia no enseña el universalismo. La Biblia es clara de que desde Génesis iban a haber dos simientes, una de la mujer y otra de la serpiente. Así, ¿verdad? Caín y Abel, uno era de la simiente de la mujer y otro era de la simiente de la serpiente. No todas las personas son hijas de Dios. Esta realidad, esto que puede ser realidad para todos los que estamos aquí, puede ser realidad no por el simple hecho de estar aquí presentes o por haber hecho una oración, sino es realidad que yo puedo acercarme a Dios como Padre porque Cristo nos une, nos reconcilia con el Padre. A través de su obra en la cruz y en la resurrección es posible que la persona pueda tener esperanza de ser llamado hijo de Dios. Ahora, no tenemos tiempo para ahondar mucho en esto, pero yo quiero invitarte, si tú estás aquí y tú dudas de realmente ser hijo de Dios, toma un tiempo para ir a las Escrituras primero. Pero tú necesitas ayuda. Todos necesitamos ayuda en las Escrituras, ¿verdad? Entonces acércate a alguien como Fer o como uno de los líderes de la iglesia o alguien que ya tenga tiempo en la vida cristiana que pueda decir, mira, aquí en la Escritura enseña, así podemos ser hijos de Dios. Toma esa oportunidad, no dejes pasar esta oportunidad para el día de mañana. Pero mira, es por medio de Cristo y nada más para esto quiero mencionar lo que dice Gálatas 3. Dice Gálatas 3, 23 al 27, dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había sido de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, dice Pablo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ahí está lo primero. La justificación por la fe, no por obras. Solo hay dos tipos de personas, los que son justificados por la sola fe y los que quieren o buscan ser justificados por las obras. Pero lo que dice Pablo es que no es posible ser justificados por las obras. Pero ahora que ha venido la fe, dice Pablo, ya no estamos bajo la ley. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús, de Cristo han sido revestidos. O sea, el pasaje, como hay otros más, que nos guían, que nos dan claridad de cómo una persona puede ser hija de Dios. Y yo lo vuelvo a enfatizar, ¿verdad? O sea, no todos los que dicen ser hijos de Dios realmente son hijos de Dios. Pero el propósito es que podamos crecer en asegurarnos que somos hijos de Dios, porque la Escritura nos enseña que es por la sola fe, por la gracia de Dios, que podemos ser hijos de Dios. Pero también, Padre nuestro habla de identidad.
La segunda cosa, aparte de la confianza, quiero que pensemos en la identidad. Cuando hablamos de ser hijos, estamos hablando de cómo nos identificamos. La identidad tiene que ver en el asunto del valor. Yo valgo, yo busco mi identidad por lo que yo creo que valgo. Y lo natural en nosotros es buscar identidad en las cosas que hacemos o que logramos o que conseguimos. De hecho, muchas veces así nos decimos, yo soy el licenciado tal, y no estoy diciendo que eso esté mal, pero nuestra identidad ahí en el fondo está en lo que hacemos, más que en quienes realmente somos porque Dios nos ha hecho sus hijos. Dice Sinclair Ferguson, lo cito aquí, dice, la noción de que somos hijos de Dios, sus propios hijos e hijas, es la causa principal de la vida cristiana. Es la causa principal de la vida cristiana. Nuestra filiación a Dios es la cúspide de la creación y la meta de la redención. Meditar en la doctrina de la adopción, bueno, cierro la cita de Sinclair, y nos hace reflexionar esto. Esto es esencial en la vida del creyente. Meditar entonces en la doctrina de la adopción nos ayuda a entender de que ser cristiano es un gran privilegio. Es un privilegio, no es algo que yo conseguí. No es algo que por mis méritos o por algo que yo logré o que yo hice, sino es algo que de la pura voluntad de Dios, de su amor, decidió darnos vida nueva. Rápidamente menciono algunas relevancias de buscar mi identidad como hijo de Dios. Nuestra principal identidad, como decía, está en Cristo. No está en lo que hacemos, no está en lo que logramos, y eso es muy normal en nosotros. O sea, por ejemplo, allá afuera, las personas que valen más son las que han logrado más, ¿verdad? Las personas que más, se respeta. Yo le doy dignidad a esa persona. ¿Por qué? Porque ella es tal persona. Pero en el reino de Dios, recuerda, estar un día en el reino de Dios nos hace recordar, el reino de Dios es diferente. El reino de Dios no es así. No te dan por lo que tú logras, sino por lo que tú eres, porque te ha sido dado. Porque Dios le plació hacerte su hijo y nada más. Y eso es una libertad, hermano. O sea, no vivimos ahí para buscar hacer cosas, para conseguir algo, para que las demás personas me reconozcan o consiga algo de las personas. Sino porque Dios decidió hacerme su hijo. La otra relevancia es que la cercanía que debe haber con Dios. No nos acercamos como una relación de negociantes. Esa es la tendencia nuestra. Yo me acerco a Dios cuando me siento bien. ¿Y cuando me siento bien? Cuando he hecho muchas cosas para Dios. Esa es la tendencia de nuestro corazón y debemos de recordar. Padre nuestro significa que yo me puedo acercar a Él independientemente de mi desempeño. Mi cercanía no está en función o no es afectada por lo que yo conseguí. Dios no me va a escuchar porque yo me porto bien. Dios me escucha porque soy su hijo. Porque yo soy su hijo, porque Él decidió hacerme su hijo. Pero también nuestra aceptación ante Dios tiene como base la obra de Cristo, ¿verdad? Es lo que Cristo ya logró. Él me acepta, ¿por qué? Porque estoy vestido de la justicia de Cristo. Yo puedo venir a Él en mi peor día. Aquí una ilustración. Un autor que se llama Jerry Bridges ilustra de la siguiente manera. Dice que a veces teníamos días buenos, días malos. ¿Cuándo es un día bueno? Un día bueno es cuando te levantas tempranito, tu taza de café, haces tu devocional, oras como media hora y sales casi volando. Dices tú, hoy sí, yo hoy voy a... El que me atraviese enfrente y pueda predicar el evangelio va a ser salvo. Te sientes muy seguro, dices, este es el día bueno. Porque Dios me bendijo. Y el día malo es el contrario, que te levantas en la mañana, vas corriendo, se te hizo tarde, estás como que empujando a tu cuerpo porque estás tan cansado y ni leíste tu Biblia, no has orado, de repente estás ahí corriendo y se te atraviesa alguien y te dice, oye, explícame el evangelio, y tú dices, espérame a mañana a ver si tengo un buen día, ¿no? Esa es nuestra tendencia. Fijarnos en nuestro desempeño. Si tuve un buen día, Dios me va a escuchar.
Si no tuve un buen día, Dios no me va a escuchar. ¿Sí lo han sentido o soy yo lo único? ¿Verdad que sí? Ese es el corazón, pero el corazón es engañoso. Y lo que necesitamos es la palabra de Dios que quita ese engaño del corazón. Y yo puedo venir en el peor día, aun cuando le hablé mal a mi esposa, le hablé mal a mis hijos, y pues, Señor, ayúdame. Yo sé que tú me escuchas, no por lo que yo acabo de hacer, sino porque soy tu hija, porque soy tu hijo, Padre nuestro. Puedes venir a Él, no por tu desempeño. Y podríamos pasar tiempo hablando sobre lo que significa ser hijos de Dios. Pero por el tiempo tenemos que seguir. Algo que nada más quiero mencionar aquí, un pequeño paréntesis, es que Jesús les dijo a sus discípulos, cuando oren, y en el contexto que tenemos, son judíos aquí a los que les está hablando, y los judíos oraban 3 veces al día. Como Daniel, ¿recuerda qué hacía Daniel? Fuera de Jerusalén, él oraba mañana, tarde y noche. Y los judíos tenían que día, mañana, tarde y noche estar orando la Shema. Era un recordatorio de ellos, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es lo que oraban. Y les decían, cuando oren el Padre Nuestro. Y solo aquí un paréntesis, hermanos. Una aplicación para todos, me incluyo. Bueno, trato de incluirme siempre, pero hermanos, no vamos a ver un cambio en nosotros si le hacemos como el chinito. Agarramos el libro y le hacemos. Y si entre más fuerte le hagas, no va a pasar nada. No va a pasar nada si tú no pones fecha y hora. Si tú no dices, Señor, voy a orar por lo menos. Bueno, ¿cuándo comes? ¿Cuándo comemos? Más de 3 veces al día. Bueno, aquí agarramos papitas y lo que sea, pero estamos comiendo todo el día, ¿no? El asunto de la comida, Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabe, por lo menos deberíamos tener como meta estar orando mañana, tarde y noche. Y un hermano decía, no planear es planear fallar. Si tú sales de aquí y no planeas, estás planeando fallar. Y no va a pasar nada en tu vida, y tu corazón no va a arder por Cristo, y tu vida no va a cambiar. Yo no estoy hablando de que te salga una aureola, ni nada de eso, ¿verdad? Sino que tu vida va a ser santificada, va a ser otra. Y estoy seguro, ¿por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces ese paréntesis es para ayudarnos, a alentarnos, a que no nada más digamos, sí, qué padre, y que la emoción nos llegue al corazón, pero no tomemos pasos firmes. No tomemos resoluciones. ¿Qué es una resolución? Es decir, bueno, voy a orar el Padre Nuestro 3 veces al día. ¿Es mucho? Empieza con esas 3 peticiones y te cuestan 6, ¿verdad? Pero empieza con estas 3 en la mañana, en la tarde y en la noche. Mientras estaba preparando este sermón, estaba poniéndolo en práctica y sabe, de verdad, es una bendición. Aunque sean pasos pequeños, pero estamos dando pasos con convicciones. Y finalmente, no nada más es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, amén, ¿no? Sino tú estás ahora con conciencia, sabiendo qué significa Padre nuestro. Orando el Padre Nuestro más y más profundo, pero quiero hacer esta aclaración, esta invitación, esta exhortación, iglesia. El Señor quiere hacer una grande obra entre nosotros. Debe comenzar cuando el pueblo se humilla e invoca mi nombre, no cuando nada más estamos allí esperando a que las cosas sucedan. Es una buena oportunidad para por lo menos decir, bueno, voy a orar el Padre Nuestro mañana, tarde y noche. Mi esposa me compartía que estaba con una amistad suya, una amiga aquí en la iglesia, y le decía a su amiga un simple consejo. Amiga, pon una alarma. Pon una alarma y no se te va a olvidar. Y me decía, ¿cómo le ha ayudado a poner una alarma para recordarse que debe de terminar a tal hora, o que debe de sí hacer esto, o no hacer aquello? Son pequeños detalles.
que sí hacen grandes diferencias. Pon una alarma en la mañana, en la tarde y en la noche y recuerda y toma ese tiempo y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y ahora que profundices en lo que significa el Padre nuestro. Pero número dos, dice la oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa que estás en los cielos? Bueno, yo lo puse de esta manera. Ora con reverencia, confiando en el alcance de su dominio. Tiene que haber esa cercanía, pero también esa reverencia, que yo me acerco delante del Dios que está en los cielos. ¿Y qué significa que está en los cielos? Significa que está por encima de todo. Dios no habita, tú vas a los cielos y si tú quieres hacer un viaje o ir con Elon Musk y tomar una nave espacial e irte a los cielos, no vas a ver a Dios allí, ¿verdad? No está diciéndonos literalmente eso, lo que está haciendo es una expresión para que nosotros entendamos que Él está en un reino diferente al nuestro. Nosotros somos del reino de la tierra y Él es del reino de los cielos, un reino que está por encima, que está arriba de todo, separado. Él está en ese lugar reinando. Su reino en el cielo, la idea aquí también es que allí se hace su voluntad de manera perfecta. No hay pecado, no hay nadie ni nadie que se rebele contra su voluntad. Diría un teólogo, su administración en los cielos es perfecta, ¿no? Su voluntad se hace perfectamente. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué significa? Que yo me acerque con reverencia, pero también reconociendo el alcance de su dominio. ¿Qué quiere decir esto? Dios es Dios porque Él controla todas las cosas. Como diría R.C. Sproul de la siguiente manera: no hay una sola molécula en todo el vasto universo que escape de la administración soberana de Dios. De ser así, si hubiera una molécula que no pudiera ser controlada por Dios, Dios no puede ser Dios y las cosas no podrían ser. Y ese es un tema que podríamos abundar mucho para reconocer la soberanía de Dios, pero la palabra de Dios es muy clara en esto. Él gobierna todas las cosas. Esa idea de que el bien y el mal y que el mal podría vencer al bien, eso es una idea muy limitada escapa de la realidad de quién es Dios. Él reina sobre todas las cosas, sobre la maldad. Prueba de ello, alguien dice, yo quiero una prueba. La cruz. La cruz es la mayor prueba de eso. Porque Dios usó la injusticia, usó a los hombres que estaban celosos de Jesús para llevar a cabo sus propósitos eternos y darle salvación al pecador a través de esa maldad. Entonces, es un temor reverente. Reconocemos su trascendencia, que Él está por encima de. Dios es trascendente. ¿En qué sentido? Él está por encima de todas las cosas. Y esto es muy importante porque a la hora de venir a Dios podemos confiar. Y lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Cuando estábamos en Monterrey, estábamos orando por una casa, mi esposa y yo, y como familia orábamos por una casa. Y Dios nos traía así como sube y baja, como que parece que sí, y luego parece que no. Y saben, en ese tiempo empezamos a orar más sobre este asunto. Decimos, pues vamos a orar por ello. Pero ¿saben cómo eran? Un ejemplo podría ser que de verdad el Señor me mostró por su palabra que mi oración, en vez de decirle, Señor, dame una casa, sencillamente fue realmente alinear mi corazón y decir, Señor, yo sé que tú eres dueño de todas las cosas. Tú eres el Rey de Reyes. Tu palabra dice que tú eres quien enriquece y empobrece. Tú eres quien ha decidido el estado económico en el que estoy. Si yo puedo o no puedo, es porque tú finalmente lo has decidido así. Mi trabajo no es mi proveedor, eres tú, Dios. Sé que mis ojos, parece que no es así, Dios. Ayúdame, abre mis ojos para ver, dame la fe que necesito para verlo, para creer lo que tu palabra dice de quién eres tú, que tú eres dueño de todo y que esto es poca cosa para ti.
Tú puedes darme esa casa. Y no empecé a decir, declaro, no, nada de eso, ¿verdad? Nada de eso, no es el punto aquí. Es que mi corazón se afirma en lo que la palabra de Dios dice, de que Él es dueño de todo, no yo, no el gobierno. Pero mi realidad física me sacude mi fe. Y yo lo que necesito es, Padre nuestro, que estás en los cielos. Eres dueño de todo, para ti no hay nada. Y no solo estoy hablando de cosas materiales, cuanto más las espirituales. Si tú estás cargada, hermana, por un hijo, no hay nada imposible para el Señor. No hay cosa difícil para Él. Jesús lo dijo, ¿verdad? Si es imposible que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Pero lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Si tú estás cargado por un esposo que no ves, que está temeroso de Dios, hermana, ora al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo sé que tú tienes el corazón de mi esposo en tus manos, porque tu palabra así lo dice. Ayúdame a confiar, Señor. Ayúdame a confiar, dame fe, dame ojos para ver que tú eres el soberano. Eso es orar el Padre Nuestro. Como iglesia tenemos la necesidad de un local. ¿Y sabe qué estoy seguro que Dios quiere? Que estemos en el internet buscando y una y otra opción y ahí, ya encontré una y mira, ya lo logré y miren, si paso 24 horas aquí en el internet, seguro que lo encuentro. ¿Sabe qué es lo que quiere? No lo vas a encontrar. Aunque pases días ahí. Dios quiere que su pueblo se arrodille. Amén. Lo estamos haciendo. Dios quiere que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Él es dueño de todo Querétaro, de todo México, de todo Luxemburgo. Él nos puede dar lo que necesitamos. Y si dice no, es porque Él sabe que ahora no. Pero nosotros oramos con fe. Con fe en ¿a quién oramos? A nuestro Padre, pero que es un Padre que no está limitado. Que tiene todo en control, que Él provee lo que necesitamos en el tiempo perfecto. Yo lo oraba una y otra vez, Padre, sana a mi hijo. Sánalo. Pero ahora puedo ver que lo que Él quería era ayudarme a confiar en Él. Era ayudarme a ver que Él es soberano y que Él tiene la salud de mis hijos en sus manos. Y por más que yo dé mi dinero y busque doctores, y que debo de hacerlo, finalmente Él es el que está actuando a través de esa situación para un bien mayor. ¿Y sabe cuál es ese bien mayor? Es que le conozcamos, es que disfrutemos de Él. Es Dios el que ha decidido habitar entre su pueblo, no su pueblo ha buscado a Dios. Dios ha venido a su pueblo para que more entre Él, pero el pueblo de Dios muchas veces prefiere estar entretenido, prefiere estar disfrutando de otros placeres antes que el Creador. Ese es nuestro problema, pero Dios es tan paciente, su palabra lo dice. Lento para la ira, grande en misericordia, que está esperando y nos está invitando y nos está diciendo cada día que sale a salir ese sol, ven a mí, disfruta de mí, aquí estoy. Y con una oración tan sencilla que el Señor Jesús nos dio para decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Número 3, santificado sea tu nombre. En el tiempo de Jesús, los judíos entendían muy bien esta expresión. Y lo que entendían ellos era esta historia de la Biblia. Ellos entendían lo que leímos en Ezequiel. En Génesis 1 nos dice la Biblia que cuando Dios crea al hombre, Dios emprende un plano, emprende un proyecto. Y el proyecto es que toda la tierra se llene de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que personas que portan la imagen de Dios pudieran vivir en esta tierra reflejando la bondad de Dios, la creatividad de Dios, reflejando la bondad, el amor de Dios, la paciencia de Dios. Imagínense, ese era el jardín. El jardín se iba a extender
por toda la tierra. Pero el hombre dijo, no. El hombre falló. Ahí está en Génesis 1, no lo vamos a ver por tiempo. En Génesis 1 nos dice eso, que Dios tenía ese plan. Pero luego, no termina allí. Dios dice, bueno, voy a tomar a un hombre, se llama Abraham, y de ese Abraham voy a hacer un pueblo, y de ese pueblo va a llevar mi nombre. En Éxodo dice, 19, ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ese es el punto aquí. Que Dios tomó a Israel para que Israel fuera esa nación santa. O sea, que las otras naciones pudieran ver, wow, cómo es el Dios de Israel. Y el nombre de Dios fuera santificado. Se asombraran, otros dijeron, wow. De hecho, eso es lo que pasa con Salomón. Cuando tú lees la historia, va subiendo, y Salomón dice que el oro, era tal su sabiduría, que el oro era como piedras. Había un gobierno, ¿verdad?, asombroso, que la reina de Sabá decía, wow. Y muchos conocieron a ese Dios a través de ese testimonio, pero falló el pueblo de Israel. Y Ezequiel 36 es precisamente en el exilio, cuando el pueblo de Dios se fue tras los ídolos, apartó de Dios, se alejó de Dios y despreció el santo nombre de Dios. Y son las palabras que leímos en el pasaje. Por tanto, dile a la casa de Israel, Ezequiel 36, 22. Así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar. No lo merecen, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. ¿Y cuándo ocurre esta profecía? Con Jesús. Mira lo que dice Juan 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, Juan el Bautista. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Mire lo que dice el 18. Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito de Dios. ¿Quién es el unigénito de Dios? Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es Jesús quien daría a conocer al Padre. Jesús lo dijo, ¿verdad? Cuando sus discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, ¿tanto tiempo he estado con ustedes? Felipe, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y 1 Pedro 2 nos dice cómo Jesús tenía el plan de que todo aquel que decide seguir a Jesús, ahora tiene como propósito reflejar, ¿qué dice 1 Pedro 2, 9? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿A quién le está hablando? Judíos y gentiles, la iglesia. Para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito que ahora tenemos como iglesia. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Que la iglesia pueda anunciar esas virtudes. Y hermanos, no es una carga más que nosotros debemos de llevar diciendo, yo mañana tengo que ser una persona perfecta, ser amorosa con todos, paciente con todos, sino que es algo que Cristo va a hacer en nosotros por medio de su Espíritu Santo, es lo que dice Ezequiel. Lo leímos, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que da poder al creyente. El fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, es lo que hace que el creyente, en dependencia de Dios, en dependencia del poder del Espíritu, da libertad al creyente de vivir bajo ese propósito. Pero hermano, Cristo es aquel que vino a santificar el nombre de Dios perfectamente. Y ahora lo único que quiero decir en resumen y conclusión de este punto, en Cristo es posible. Hermano, no te canses
de venir a Él una y otra vez diciendo, Señor, yo me he equivocado. Lo he hecho otra vez. Esta mañana misma, ¿verdad? Dije lo que no tenía que decir. Sigo batallando con este pecado, pero en Cristo, hermano, no dejes de poner tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Él. Él es el quien te da el poder, Él es el quien te capacita para que tú seas una persona que muere a su propio reino y vive para el reino de los cielos. Vuelvo y termino con la ilustración que inicié. Imagina cómo es ir un solo día al reino celestial. De verdad no tenemos idea. Yo lo traté de pintar, pero mi pintura fue muy pobre a lo que realmente es. De verdad, nuestros corazones ni idea tienen de lo que es estar ahí. Pero hermano, Cristo dijo, el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado aquí y ahora, y desde hace 2000 años, la iglesia tiene la esperanza de que el reino de Dios sea más y más en su propia vida. Por eso el título del sermón es, Padre, santifica tu nombre en mí. Santifica tu nombre en mí. ¿Por qué Padre? Porque puedo venir a Él como Padre, el que decidió amarme hasta el fin, que reina en los cielos, pero que tiene un propósito para su iglesia hoy. Que su nombre sea santificado en mí. Y sabe, hermano, en lugar de pensar, y es que fulanito no lo hace, sutanito no lo hace, comienza en mí. ¿Por qué no decimos eso, verdad? Señor, comienza en mí. Tu reino sea más en mí. Dejemos de ver lo que alguien más lo está haciendo. Yo estoy seguro, si tu matrimonio por algo no está haciendo o está teniendo un momento difícil, hermana, lo que el Señor quiere es que empezar en ti. Que tú digas, Señor, comienza en mí. Porque es más fácil ver lo que el otro no está haciendo. Pero estoy seguro que si tú hoy sales con la convicción de decir, Señor, yo sé que tú me has llamado. Este es un llamado santo, este es un llamado que trasciende a lo eterno, que no perece, como vamos a ver en el Sermón del Monte, no perece, es eterno, nadie te lo quita, no se puede corromper. Va a preservarse para siempre este llamado de que tú seas como Cristo. Que tú reflejes a Cristo más y más, mañana, tarde y noche. Y cuando llegues en la noche y veas que todavía te falta mucho, ve a Cristo y pídele, Señor, el día de mañana, dame nuevas fuerzas, dame de tu gracia que la necesito para reflejarte. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Así que oremos el Padre nuestro. Oremos, Señor. Padre, qué bendición llamarte Padre. Qué privilegio que tú hayas decidido abrir nuestros ojos para que un día estemos contigo para siempre, disfrutando de un reino donde no hay pecado, donde no hay ni posibilidad de pecado, ni temor de que otra vez volvamos a esta cruel realidad. Señor, abre nuestros ojos para desear el cielo, pero no para que ya vayamos a Él, aunque también deseamos que tú vengas ya, pero que tu reino venga a esta tierra y que tú comiences en nosotros, comience en esta iglesia, comience en este pequeño grupo de personas que tú has tomado, que tú has apartado, que tú has llamado, que tú, Señor, has escogido para que podamos, Señor, juntos como familia, santificar tu nombre. Nos falta mucho, pero esperanza tenemos. Ayúdanos a orar mañana, tarde y noche, en esta semana. Padre nuestro, que estás en los cielos, con plena confianza del alcance de tu dominio, para venir a ti y dejar nuestro corazón delante de tu trono. Bendice a tu pueblo y levanta a tu pueblo, Señor, es nuestra petición. En Cristo Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, hermanos, pues vamos a pasar al tiempo de la ofrenda, y para ello voy a leer Primera de Crónicas, capítulo 29, de los versículos 16 a 18. Recordando que en esta parte básicamente es una oración que David hace después de que el pueblo ofrenda voluntariamente materiales, recursos para la construcción del templo. Y la verdad es que esta oración referente a la reacción de David ante esto es algo que les quiero compartir, que quiero leerles. Dice: Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón, te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y he visto con júbilo que tu pueblo, aquí presente, te ha traído sus ofrendas. Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Entonces, bueno, la verdad es que fue un gran momento en el que pues todo el pueblo se unió, ofrendó, y bueno, me gusta mucho porque aquí se reconoce cómo Dios pues es dueño de todo, ¿no? Como veíamos ahorita que nos compartía nuestro hermano Julio. Y de hecho, al principio del servicio, la última alabanza me recordaba mucho esto, ¿no? La alabanza que se titula Cristo nuestra gloria. Si recuerdan una parte del verso dice: no busques el gozo en lo terrenal, tampoco esperanza en lo temporal. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Entonces, la verdad es que bueno, yo sé, hermanos, que pues el trabajo es extenuante, conseguir recursos pues requiere mucho esfuerzo. Dios nos puso aquí, no nos puso en Luxemburgo. No somos familiares del gran duque Enrique tampoco. Entonces, bueno, tener recursos implica trabajo, implica un esfuerzo, implica energía, implica desgaste. Sin embargo, cuando uno entiende que todo lo que Dios nos ha dado es proveniente de Él, y nosotros somos somos administradores, la verdad es que cuando uno ofrenda es mucho más sencillo desprenderse de eso, ¿no? Cuando entiendes que Dios es quien te da pues la salud, Dios es quien te dio ese empleo, Dios fue quien te dio ese cliente, ese recurso, pues entiendes que realmente Dios es quien te está sustentando, ¿no? Y al final, cuando uno ofrenda es simplemente reconocer, y pues no es Dios necesitando ese dinero, sino Dios formando tu corazón y tu carácter para depender más de Él y agradecerle por todo ese amor que nos sustenta día a día. Entonces, bueno, hermanos, pues les quería compartir esto, y también recordarles que pues algunas necesidades que tenemos como iglesia, ¿no? Por ejemplo, el pagar la renta de este salón, el cual, si ustedes recuerdan, en el informe compartimos que este año tuvimos pues un pequeño aumento, un pequeño buen aumento, y bueno, también hemos estado comprando algunas cosas, gracias a Dios, para el sonido, se ha ido mejorando. Sin embargo, aún hay otras necesidades, ¿no? Algunos cables, micrófonos, soporte para el teclado. Entonces, bueno, todo esto sale gracias a su ofrenda, y bueno, le pedimos a Dios que nos siga pues ayudando a ofrendar, ¿no? Y a ofrendar pensando también en la iglesia, también en el prójimo, y también en esta iglesia en particular en la que Dios nos ha puesto. Entonces, si me acompañan a orar, por favor, para que Dios nos bendiga la ofrenda. Señor, pues te damos gracias por este día, Padre, porque pues tú nos permites aprender cómo acercarnos a ti, cómo reconocerte como Padre, pero también que estás presente en nuestra vida, y lo cual podemos apropiarlo como un Padre nuestro, Señor, que estás presente en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. El día de hoy te damos gracias porque tú nos provees pues los recursos, nos provees de la energía, Señor, de la salud, pues que aún cuando todas estas cosas no son pues perfectas en nuestras vidas, Señor, sí vemos que tú nunca nos dejas solos, Señor, y nos sustentas de una u otra manera, Padre. Te pedimos en este día que podamos reconocer que nosotros simplemente pues somos administradores de estos recursos, Señor, y podamos ofrendar con un corazón alegre, y entendiendo que pues de ti proviene todo, incluso la vida, Señor, y pues al ofrendar simplemente tú estás fortaleciendo eso en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias y te pedimos que tú bendigas esa ofrenda, que la uses para las necesidades de la iglesia, Señor. Tú sabes
cuáles son, además de estas que acabamos de comentar, las necesidades que tiene esta iglesia, Señor, y te pedimos que uses esa ofrenda para suplirlas y sobre todo para que podamos seguir creciendo en llevar tu palabra, Señor, a cada uno de los miembros, pero también a las demás personas fuera de esta iglesia, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a recordarles que hoy no pusimos sobres en las sillas, pero atrás está el baúl con los sobres, y también si alguien gusta hacer alguna transferencia para parte de la ofrenda, pues aquí están los datos. Vamos a pasar el tiempo de la oración con nuestra hermana Lulu. Buenas tardes, hermanos. Inclinemos nuestros rostros en reverencia a Dios. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, en esta tarde te damos las gracias por un día más de vida, por las bendiciones y pruebas que traes a nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestras faltas y asimismo te pedimos que nos ayudes a no cometerlas más. También te queremos pedir por la victoria definitiva y permanente sobre nuestros pecados personales. Tú sabes con cuáles batallamos cada uno de nosotros. También te pedimos por los huérfanos, por las solteras y solteros, viudas, viudos y divorciados, madres solteras, para que tú seas el que conceda restaurar o construir nuevas relaciones, pero siempre tomados de tu mano, Señor. Te damos gracias, Dios, por México y todo lo que nos has dado a través de nuestro país, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros trabajos, nuestra vivienda, nuestros amigos, negocios. Gracias, Señor. Todo esto te lo agradecemos. Y te pedimos también por nuestros familiares, Señor, para que tú traigas salvación a su vida, Señor, y sanidad en cada uno de ellos, de los que están enfermos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a prepararnos para la ofrenda y para prepararnos para la cena del Señor. Y lo haremos con este canto, y voy a pedirle al grupo de alabanza que pase, que vamos a cantarlo, aprenderlo quizá, y así en su lugar lo vamos a hacer como un canto especial, pero que ustedes junto con nosotros lo oremos en nuestro corazón. Este canto dice: Cristo hermoso, pleno y eterno, hoy recibimos gracia de ti. A recordarte nos has llamado. Eres la ofrenda del que cree en ti. Está refiriéndose a la cena del Señor, ¿verdad? Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, vertido cual vino. Maravilloso rescate, Cristo Jesús, hoy recibimos de ti. Nos perdonaste, nos diste vida. Incomprensible es tu bondad. Dios generoso, ¿por qué? Que nos dio a su Hijo, ¿verdad? Bueno por siempre, ¿por qué? Porque por esa cruz vamos a experimentar su bondad. Atesoramos lo que tú nos das. Y seguimos con los versos. Entonces lo cantamos nosotros, y si ustedes quieren cantarlo allí desde su lugar y en oración, en su corazón sobre todo, cántenlo también con nosotros. De ti, a recordarte nos has llamado. Eres la ofrenda del que
ti. Sobre el altar te entregaste, todo cual pan, vertido cual vino, maravilloso rescate. Cristo Jesús, hoy recibimos de ti. De ti. Vamos a orar, Señor. Te alabamos por tu redención, por el banquete que podemos disfrutar de ti. Y hoy es un día donde apartamos este tiempo, este espacio, para reconocer, Señor, que no somos dignos. No somos dignos, pero hay uno que sí es digno. Y por Él que es digno, nosotros en Él encontramos perdón, encontramos dignidad, encontramos confianza. Hoy es un día de una oportunidad, Señor, para que si entre nosotros haya un corazón duro o haya pecado que esté engañando nuestro corazón, Señor, que podamos venir a ti para confesarlo, para apartarnos, para acercarnos a ti y alejarnos del mal. Señor, tú ves cada uno de nosotros, tú conoces a cada uno de nosotros, tú sabes nuestros pensamientos más íntimos. Pero Señor, obra en nosotros para que podamos tomar esta cena, como cantamos, por tu redención, por tu salvación gloriosa, atesorar lo que tú nos das. Atesorar el regalo que ha sido que es ser hijos tuyos, que es esta familia, que es una esperanza eterna.
Danos esa convicción. Renueva, Señor, nuestros corazones con tu palabra a través de este tiempo de la cena del Señor. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Bien, entonces nos preparamos para tomar este tiempo de la cena del Señor.